En el año 2001, el mundo del cine animado cambió completamente con el estreno de Shrek, una película que no solo rompió esquemas visuales, sino que también destruyó por completo los clichés clásicos de los cuentos de hadas. En lugar de presentar a un príncipe perfecto salvando a una princesa indefensa, esta historia nos introduce a un protagonista totalmente inesperado, un ogro. La película comienza con una escena que parece sacada de un cuento tradicional. Un libro se abre lentamente y una voz narrativa comienza a describir la historia de una princesa atrapada en un castillo, vigilada por un dragón, esperando a que un valiente príncipe llegue a rescatarla. Todo parece seguir la fórmula típica, hasta que de repente descubrimos que quien está leyendo esa historia no es un narrador elegante, sino Shrek, un ogro verde, grande y aparentemente desagradable. Shrek rompe la cuarta pared de los cuentos de hadas, literalmente arrancando la página del libro y utilizándola para un propósito muy poco romántico. Desde ese momento, la película deja claro que no estamos ante una historia convencional. Shrek vive en un pantano, completamente aislado de la sociedad. Su vida es simple pero cómoda para él. Se baña en el lodo, come cosas repugnantes para otros y disfruta de su soledad. Sin embargo, esta soledad no es completamente por elección. A lo largo de la historia entendemos que Shrek ha sido rechazado desde pequeño por su apariencia. Las personas le temen sin conocerlo, lo que lo ha llevado a construir una coraza emocional. Mientras tanto, en el reino de Duloc, gobernado por el ambicioso y ridículamente pequeño Lord Farquaad, se está llevando a cabo una limpieza total de criaturas mágicas. Personajes de cuentos clásicos como Pinocho, Los Tres Cerditos y otros están siendo capturados y exiliados. Farquaad quiere crear un reino perfecto, eliminando todo lo que considere extraño o diferente. Aquí es donde entra uno de los personajes más icónicos, Burro. Un animal parlante extremadamente energético, divertido y molesto en partes iguales. Burro logra escapar de ser capturado y termina encontrándose con Shrek en el bosque. Desde el primer momento, Burro queda fascinado con Shrek, aunque Shrek claramente no quiere compañía. A pesar de los intentos de Shrek por ahuyentarlo, Burro decide quedarse con él, marcando el inicio de una de las amistades más memorables del cine animado. La verdadera problemática comienza cuando todas las criaturas mágicas exiliadas invaden el pantano de Shrek. Su hogar, su único lugar seguro, deja de serlo. Molesto y desesperado por recuperar su espacio, Shrek decide ir a hablar directamente con Lord Farquaad. Este viaje marca el inicio de la aventura principal. Cuando Shrek llega a Duloc, se encuentra con una ciudad extremadamente ordenada, artificial y casi robótica. Todo está diseñado para ser perfecto, reflejando la personalidad controladora de Farquaad. En medio de un torneo para elegir al caballero que rescatará a la princesa Fiona, Shrek derrota fácilmente a todos los soldados. Impresionado y al mismo tiempo aprovechando la oportunidad, Farquaad hace un trato con Shrek. Si rescata a la princesa Fiona, él le devolverá su pantano. Aquí es donde la historia toma forma. No se trata de amor ni de heroísmo, al menos no al principio. Para Shrek es simplemente una misión para recuperar su hogar. Burro, por supuesto, insiste en acompañarlo. El viaje hacia el castillo de Fiona no es sencillo. Está rodeado de lava y protegido por un enorme dragón. En esta parte, la película mezcla acción con comedia de manera brillante. Burro termina encontrándose cara a cara con el dragón, pero en lugar de ser devorado, logra salvarse gracias a su personalidad exageradamente aduladora. Descubrimos que el dragón es hembra, y Burro, sin darse cuenta, inicia una relación bastante peculiar con ella. Mientras tanto, Shrek llega hasta la torre donde está Fiona. Pero aquí ocurre otra subversión importante del cuento clásico. Fiona esperaba un rescate romántico, con un príncipe elegante, música épica y declaraciones de amor. En cambio, Shrek simplemente la carga como si fuera un saco y le dice que deben irse rápido. Esto crea un choque inmediato entre las expectativas de Fiona y la realidad. Así comienza el viaje de regreso, donde poco a poco se desarrollará la verdadera esencia de la historia, el autodescubrimiento, la aceptación y el amor más allá de las apariencias. Después de que Shrek logra rescatar a la princesa Fiona del castillo custodiado por el dragón,
La historia entra en una etapa mucho más profunda y emocional. Aunque la misión principal ya está cumplida en términos prácticos, lo verdaderamente importante comienza ahora, el viaje de regreso, donde los personajes empiezan a enfrentarse a sus propios sentimientos, inseguridades y verdades ocultas. Al inicio de este trayecto, Fiona todavía mantiene la mentalidad clásica de un cuento de hadas. Ella espera que su rescatador actúe como un príncipe perfecto, con modales refinados, palabras elegantes y gestos románticos. Sin embargo, Shrek no encaja en ese molde en absoluto. Él es directo, rudo, poco sofisticado y completamente indiferente a las normas sociales. Esta diferencia genera una tensión constante entre ambos, creando momentos que oscilan entre lo cómico y lo incómodo. Burro, por su parte, juega un papel fundamental en esta dinámica. Su personalidad habladora, energética y sin filtros sirve como un puente entre Shrek y Fiona. Aunque a veces resulta irritante, es precisamente su insistencia la que obliga a Shrek a interactuar más de lo que le gustaría. Burro no tiene prejuicios. Desde el principio acepta a Shrek tal como es, y esa actitud comienza a influir poco a poco en el desarrollo de la relación entre los tres. Durante una noche alrededor de una fogata, ocurre uno de los momentos más importantes de la historia. En un ambiente más tranquilo, Shrek se abre emocionalmente y revela la razón por la que prefiere vivir aislado. Explica que toda su vida ha sido juzgado por su apariencia. Las personas lo ven como un monstruo antes de darle la oportunidad de demostrar quién es realmente. Esta constante discriminación lo ha llevado a construir una barrera emocional, convencido de que es mejor alejar a todos antes de que lo rechacen. Fiona escucha esta conversación sin intervenir, pero sus expresiones revelan que algo dentro de ella cambia. Por primera vez, comienza a ver a Shrek más allá de su apariencia. Aunque no lo expresa directamente, también empieza a identificarse con ese sentimiento de ser juzgada o incomprendida. A la mañana siguiente, la actitud de Fiona es diferente. Ya no se comporta como la princesa delicada y perfecta. Se muestra más relajada, incluso un poco irreverente. Prepara el desayuno de una forma poco convencional, utilizando métodos bruscos que contrastan completamente con la imagen tradicional de la realeza. Este momento es simbólico, ya que muestra que Fiona también tiene una personalidad más compleja de lo que aparenta. Más adelante, cuando atraviesan el bosque, Fiona demuestra que no es una figura indefensa. Al ser atacada por unos hombres, se defiende con gran habilidad, derrotándolos sin necesidad de ayuda. Shrek y Burro observan sorprendidos, ya que esto rompe por completo la expectativa que tenían sobre ella. Este evento refuerza la idea de que Fiona no necesita ser salvada constantemente, y que posee una fuerza e independencia propias. A partir de este punto, la relación entre Shrek y Fiona evoluciona de manera notable. Empiezan a compartir momentos más naturales, a reír juntos y a disfrutar de la compañía mutua. Sin embargo, ambos guardan sus sentimientos. Shrek no cree que alguien como Fiona pueda enamorarse de él debido a su apariencia, mientras que Fiona teme que su secreto arruine cualquier posibilidad de conexión. Burro, observador como siempre, se da cuenta de lo que está ocurriendo. Aunque mantiene su tono humorístico, también demuestra una comprensión emocional más profunda. Intenta animar a Shrek a expresar lo que siente, sugiriendo que no debería dejar pasar la oportunidad. Esa misma noche ocurre el giro más importante de esta parte de la historia. Fiona insiste en retirarse antes del anochecer, algo que ya había hecho antes y que empieza a parecer sospechoso. Cuando finalmente cae la noche, Burro descubre la verdad. Fiona se transforma en un ogro. Este momento redefine completamente su personaje. Fiona revela que fue víctima de una maldición desde pequeña. Durante el día mantiene su forma humana, pero por la noche se convierte en ogro. La única forma de romper el hechizo es mediante el beso de su verdadero amor. Sin embargo, ella cree que al romper la maldición volverá a ser completamente humana. Este secreto explica muchas de sus decisiones. Fiona vive con miedo constante al rechazo. Por eso ha seguido el camino tradicional de los cuentos de hadas, esperando que un príncipe la rescate y la lleve a una vida normal. En su mente, casarse con alguien como Lord Farquaad
representa su única oportunidad de encajar en el mundo. Burro reacciona con sorpresa al principio, pero rápidamente demuestra aceptación. No la juzga ni la rechaza, lo cual genera un momento de conexión genuina. Este detalle es importante porque refuerza el mensaje central de la historia. La verdadera identidad no debería ser motivo de rechazo. Sin embargo, justo cuando las cosas podrían aclararse, ocurre el gran malentendido que cambia el rumbo de la historia. Shrek, decidido a confesar sus sentimientos, se acerca al lugar donde Fiona está hablando con Burro. Pero solo escucha una parte de la conversación. Escucha a Fiona decir que nadie podría amar a alguien tan horrible. Shrek interpreta estas palabras como una referencia hacia él, sin darse cuenta de que Fiona en realidad está hablando de sí misma. Este error alimenta todas sus inseguridades y confirma lo que siempre ha creído, que no merece ser amado. A la mañana siguiente, la relación entre ambos cambia drásticamente. Shrek se muestra frío, distante y cortante. Fiona no entiende lo que ha ocurrido. Ella piensa que Shrek ha descubierto su secreto y ahora la desprecia. Ambos están heridos, pero por razones completamente distintas. Este conflicto es especialmente poderoso porque no está provocado por un antagonista directo, sino por las inseguridades internas de los personajes. Es un problema humano, emocional y profundamente realista, a pesar de tratarse de una historia fantástica. Finalmente, llegan al reino de Duloc. Allí, Lord Farquaad recibe a Fiona con entusiasmo, aunque sus intenciones son claramente egoístas. No está interesado en quién es ella como persona, sino en lo que representa, la oportunidad de convertirse en rey. Shrek cumple su parte del trato y recupera su pantano. Sin embargo, en lugar de sentirse satisfecho, experimenta un vacío emocional. Ha conseguido lo que creía querer, pero ha perdido algo mucho más importante en el proceso. Fiona, por su parte, acepta casarse con Farquaad, no por amor, sino por resignación. Cree que es su destino y que no tiene otra opción si quiere romper su maldición y ser aceptada. Burro intenta intervenir, tratando de hacer que Shrek entienda la verdad sobre Fiona y sus sentimientos, pero Shrek, cegado por su dolor, lo rechaza también. Esta reacción provoca la ruptura entre ambos amigos, dejando a Shrek completamente solo. Este es el punto más bajo del personaje principal. Está de vuelta en su pantano, el lugar que siempre consideró su refugio, pero ahora ese mismo lugar se siente vacío. La soledad que antes le daba seguridad, ahora se convierte en un recordatorio de lo que ha perdido. Así, la historia queda preparada para su clímax, donde las emociones acumuladas, los malentendidos y las decisiones de los personajes finalmente tendrán consecuencias decisivas. Después de haber alcanzado el punto más bajo en la historia, todo está listo para el clímax. Shrek ha recuperado su pantano, pero ya no se siente como una victoria. El silencio que antes disfrutaba ahora se vuelve incómodo. Cada rincón de su hogar le recuerda a Fiona y a Burro. Por primera vez, Shrek empieza a cuestionar su propia forma de ver el mundo. Se da cuenta de que no es la sociedad la única que lo ha aislado, sino que él mismo también ha contribuido a levantar muros para evitar salir lastimado. Mientras tanto, Fiona se encuentra en el reino de Duloc preparándose para casarse con Lord Farquaad. Todo ocurre con una rapidez casi absurda, lo cual refleja perfectamente la superficialidad del villano. Farquaad no está interesado en conocer a Fiona, ni en construir una relación real. Para él, el matrimonio es simplemente un trámite para convertirse en rey. Fiona, aunque claramente incómoda, decide seguir adelante porque cree que es su única oportunidad de romper la maldición y dejar atrás su identidad como ogro. En paralelo, Burro regresa con Shrek. A pesar de haber sido rechazado, demuestra ser un verdadero amigo. No vuelve con enojo, sino con la intención de hacer que Shrek entienda la verdad. Este momento es crucial porque representa el perdón y la lealtad. Burro le explica que todo fue un malentendido, que Fiona no estaba hablando de él, sino de sí misma. Le cuenta sobre la maldición y cómo Fiona vive con miedo de ser rechazada. Este descubrimiento sacude completamente a Shrek. Por primera vez, entiende que Fiona también se siente como él. Ambos han vivido escondiendo su verdadera identidad por temor al rechazo.
Esta revelación cambia su perspectiva y le da el impulso necesario para actuar. Sin perder más tiempo, Shrek decide ir a detener la boda. Aquí es donde la historia acelera hacia su momento más intenso. Burro, fiel a su estilo, no solo lo acompaña, sino que además trae consigo una ayuda inesperada, el dragón. Este detalle no solo aporta humor, sino que también conecta de manera brillante las diferentes subtramas de la película. El viaje hacia Duloc ahora es urgente. No es una misión por obligación, sino por amor. Este cambio en la motivación de Shrek es fundamental, porque marca su evolución como personaje. Ya no está actuando por interés propio, sino por lo que siente. Al mismo tiempo, en Duloc, la boda está a punto de comenzar. La escena está diseñada para parodiar las ceremonias tradicionales de los cuentos de hadas. Todo es exageradamente perfecto, organizado y artificial, reflejando la obsesión de Farquaad con el control y la apariencia. Fiona camina hacia el altar con una mezcla de emociones. Por fuera mantiene la compostura, pero por dentro está claramente en conflicto. Sabe que no ama a Farquaad, pero se aferra a la idea de que este matrimonio resolverá su problema. Justo cuando la ceremonia está a punto de completarse, Shrek irrumpe de manera dramática. Este momento rompe completamente con la formalidad del evento. La entrada de Shrek no es elegante ni heroica en el sentido tradicional, pero es honesta y llena de determinación. Shrek interrumpe la boda y declara que Fiona no debería casarse con Farquaad. Expone las verdaderas intenciones del villano, señalando que todo se trata de poder y no de amor. Farquaad, por supuesto, reacciona con arrogancia y desprecio, intentando mantener el control de la situación. Fiona, confundida y molesta, enfrenta a Shrek. Aquí ocurre uno de los diálogos más importantes de toda la película. Fiona cuestiona a Shrek, preguntándole por qué le importa. En este punto, Shrek finalmente admite lo que siente, confiesa que está enamorado de ella. Este momento es significativo porque Shrek, quien ha pasado toda su vida evitando mostrar vulnerabilidad, finalmente se atreve a hacerlo. Sin embargo, el momento se complica cuando Fiona intenta explicar su secreto. Ella quiere revelarle quién es realmente antes de tomar una decisión. El problema es que el tiempo juega en su contra. El sol está a punto de ponerse, y cuando finalmente cae la noche, la verdad se revela ante todos. Fiona se transforma en un ogro frente a toda la multitud. La reacción es inmediata. Los invitados entran en pánico, los guardias intentan intervenir, y Farquaad se muestra horrorizado. Este momento simboliza el rechazo social hacia lo diferente. Fiona queda expuesta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Shrek, sin embargo, no reacciona con miedo. Él entiende lo que significa ser juzgado por la apariencia. Ve en Fiona un reflejo de sí mismo. Farquaad, enfurecido, ordena que capturen a Shrek y encadenen a Fiona. A pesar de haber visto su transformación, insiste en continuar con el matrimonio, demostrando que su ambición está por encima de todo. No le importa que Fiona sea un ogro, lo único que le importa es convertirse en rey. En este punto, parece que todo está perdido. Pero entonces ocurre uno de los momentos más icónicos de la película. El dragón irrumpe en la escena. La llegada del dragón es caótica y espectacular. Destruye la aparente perfección de Duloc en segundos. En medio del caos, el dragón se dirige directamente hacia Farquaad y lo devora. Este momento, aunque cómico, tiene un significado simbólico importante. Representa la caída del poder superficial, del control basado en la apariencia y la manipulación. Con Farquaad fuera del camino, la tensión se disuelve, pero aún queda la resolución emocional. Shrek y Fiona finalmente tienen la oportunidad de hablar sin interrupciones. Shrek le pide perdón a Fiona por no haber entendido antes. Fiona, por su parte, revela completamente su verdad. Explica su maldición y cómo siempre creyó que debía convertirse en humana para ser feliz. Entonces llega el momento clave, el beso. A diferencia de los cuentos tradicionales, este beso no transforma a Fiona en una princesa humana perfecta. En cambio, la magia actúa de una forma diferente. Fiona permanece como ogro. Al principio, esto parece un giro inesperado, incluso trágico desde la perspectiva clásica.
Pero es precisamente aquí donde la película rompe definitivamente con los estereotipos. El verdadero amor no la convierte en alguien diferente, sino que revela su verdadera forma. Fiona se da cuenta de que no necesita cambiar para ser amada, y Shrek la acepta completamente, sin condiciones. Este final redefine completamente el concepto de felices para siempre. No se trata de perfección, sino de aceptación. La película concluye con la boda entre Shrek y Fiona, rodeados de todas las criaturas mágicas que antes eran rechazadas. Este detalle refuerza el mensaje central. La diversidad y la diferencia no son defectos, sino parte de la identidad. Burro también obtiene su propio final feliz junto al dragón, cerrando su arco de manera divertida pero significativa. Desde un punto de vista cinematográfico, Shrek fue revolucionaria, no solo por su animación, sino por su narrativa. La película tuvo un presupuesto aproximado de 60 millones de dólares y logró recaudar más de 480 millones a nivel mundial, convirtiéndose en un enorme éxito de taquilla. Además, ganó el primer premio Oscar a Mejor Película Animada, estableciendo un nuevo estándar para el género. El elenco de voces también fue clave en su éxito. Mike Myers dio vida a Shrek con un acento distintivo que se volvió icónico. Eddie Murphy aportó energía y humor al personaje de Burro, convirtiéndolo en uno de los favoritos del público. Cameron Díaz ofreció una interpretación que combinaba perfectamente fuerza y vulnerabilidad. Y John Lithgow creó un villano memorable a través de su exageración y sarcasmo. En términos de impacto cultural, Shrek no solo fue una película exitosa, sino un fenómeno. Cambió la forma en que se cuentan las historias animadas, introduciendo humor dirigido tanto a niños como a adultos, referencias culturales y una narrativa más compleja. También dio origen a una franquicia completa, con múltiples secuelas, spin-offs y una enorme influencia en la industria del entretenimiento. Pero más allá de todo eso, lo que realmente hace especial a Shrek es su mensaje. Nos enseña que la belleza no define el valor de una persona, que el amor verdadero no busca cambiar al otro, y que ser diferente no es algo que deba ocultarse. Así, lo que comenzó como una parodia de los cuentos de hadas termina convirtiéndose en una de las historias más humanas y reales dentro del cine animado. Después del final de la primera película, la historia de Shrek no solo se cierra, sino que deja una base muy sólida para entender por qué esta franquicia se convirtió en algo mucho más grande que una simple parodia de cuentos de hadas. En esta parte vamos a profundizar completamente en los personajes, simbolismos, mensajes ocultos, evolución emocional, construcción del mundo y análisis cinematográfico, entrando en un nivel mucho más detallado. Para empezar, hay que entender que Shrek como personaje está construido bajo una contradicción constante. Por fuera es un ogro temido, sucio, desagradable y completamente antisocial, pero por dentro es alguien sensible, inteligente y profundamente herido. Esta dualidad no es casualidad, sino el núcleo emocional de toda la película. Shrek representa a cualquier persona que ha sido rechazada por su apariencia, por no encajar en los estándares sociales o por ser diferente. Desde pequeño aprendió que el mundo lo juzga antes de conocerlo. Por eso decide adelantarse al rechazo, aislándose voluntariamente. Su pantano no es solo un hogar físico, es un refugio emocional. Cuando Fiona entra en su vida, ese equilibrio se rompe. Ella representa algo completamente nuevo, alguien que, poco a poco, comienza a verlo más allá de su apariencia. Sin embargo, el miedo de Shrek a ser rechazado es tan fuerte que incluso cuando tiene la oportunidad de ser feliz, duda de sí mismo. Fiona, por otro lado, es un personaje aún más complejo de lo que parece a simple vista. Inicialmente se presenta como la princesa clásica, educada, elegante, delicada. Pero esa imagen es una construcción, es el papel que cree que debe interpretar para ser aceptada. Su maldición no es solo física, es simbólica. Representa la lucha interna entre lo que uno es realmente y lo que el mundo espera que sea. Durante el día, Fiona es lo que la sociedad considera correcto. Durante la noche, es lo que realmente es, algo que teme mostrar. Lo más interesante es que Fiona no solo teme el rechazo de otros, sino que también se rechaza a sí misma.
Cree que su forma de ogro es algo que debe ocultar, algo que debe arreglar. Este conflicto interno la lleva a aceptar casarse con Farquaad, aunque no lo ame. Cuando finalmente el hechizo se rompe y ella permanece como ogro, la película nos da uno de los mensajes más poderosos. El verdadero amor no te cambia, te revela. Burro, aunque muchas veces es visto solo como el alivio cómico, cumple un papel esencial en la historia. Es el único personaje que nunca juzga a nadie por su apariencia. Desde el primer momento acepta a Shrek, luego acepta a Fiona y hasta desarrolla una relación con el dragón. Burro representa la inocencia emocional. Dice lo que piensa, actúa sin filtros y no tiene miedo de conectar con otros. Es precisamente esa autenticidad la que permite que Shrek y Fiona se acerquen. Sin Burro, la historia no avanzaría emocionalmente. El dragón, aunque tiene menos tiempo en pantalla, también tiene un significado interesante. Al inicio es presentado como una amenaza, un monstruo que debe ser derrotado. Pero luego descubrimos que también es capaz de amar, de conectar, de tener emociones. Esto refuerza aún más el tema central de la película. Las apariencias engañan. La historia de Shrek 2 llega en esta etapa a su punto más intenso, donde todas las decisiones, inseguridades y manipulaciones comienzan a chocar entre sí. Después de beber la poción Felices para siempre, Shrek ya no es el ogro que conocíamos. Ahora tiene una apariencia humana, atractiva, elegante y completamente alineada con los estándares del mundo que lo rodea. A simple vista, parece haber conseguido todo lo que alguna vez le hizo sentir inseguro. Pero este cambio no es tan simple como parece. Desde el primer momento en que Shrek se ve transformado, hay una sensación extraña. Aunque físicamente encaja mejor en el reino de muy lejano, emocionalmente se siente desconectado. Este nuevo cuerpo no representa quién es realmente, sino quién cree que debería ser para ser aceptado. Fiona también ha cambiado. Ahora vuelve a ser humana, tal como siempre pensó que debía ser para romper su maldición. Sin embargo, a diferencia de lo que imaginaba, este cambio no le trae paz completa. Hay algo que no encaja del todo, algo que le resulta artificial. Mientras tanto, Burro, transformado en un caballo, aporta un toque cómico, pero también refleja esta idea de transformación externa sin cambio interno. Sigue siendo el mismo, solo que en un cuerpo diferente. En este punto, la historia introduce una tensión más compleja, la lucha entre identidad y apariencia. Shrek cree que ahora sí tiene una oportunidad real con Fiona. Cree que ahora sí es suficiente. Pero esta creencia está basada en una idea equivocada, que necesita cambiar para ser amado. Por otro lado, el hada madrina continúa manipulando todo desde las sombras. Su plan es perfecto en teoría. Ha creado una ilusión en la que Fiona creerá que el príncipe encantador es su verdadero amor. Para lograr esto, utiliza engaños, pociones y control emocional. El príncipe encantador, por su parte, sigue siendo una figura superficial. No tiene un desarrollo emocional real. Representa el ideal vacío de perfección. Es guapo, elegante y cumple con todos los estándares. Pero carece de autenticidad. Aquí la película hace una crítica muy clara. Lo perfecto no siempre es lo correcto. A medida que Shrek intenta acercarse a Fiona bajo su nueva apariencia, las cosas comienzan a complicarse. Fiona está confundida. Siente una conexión con este nuevo Shrek, pero también percibe que algo no está bien. No sabe exactamente qué es, pero su intuición le dice que algo no encaja. Este conflicto interno en Fiona es muy importante. Representa la diferencia entre lo que se espera de ella y lo que realmente siente. Mientras tanto, Shrek empieza a darse cuenta de que su plan no está funcionando como esperaba. Aunque ahora tiene la apariencia ideal, la conexión emocional con Fiona no es la misma. No es más fuerte, no es más real. Esto lo lleva a cuestionarse nuevamente. En paralelo, Burro y el gato con botas juegan un papel clave. Ambos funcionan como la conciencia de Shrek. Le recuerdan quién es realmente y por qué Fiona se enamoró de él en primer lugar. El gato, en particular, aporta una perspectiva interesante.
Aunque al inicio era un personaje contratado para matar a Shrek, ahora se ha convertido en su aliado. Esto refuerza la idea de que las relaciones pueden cambiar, que las primeras impresiones no definen el resultado final. A medida que se acerca el clímax, la tensión aumenta. El hada madrina organiza un gran baile, donde planea ejecutar la parte final de su plan. Este evento no es solo una celebración, es un escenario cuidadosamente diseñado para manipular emociones y asegurar que Fiona termine con Encantador. Shrek, al enterarse de esto, decide actuar. Aquí comienza una de las secuencias más icónicas de toda la franquicia. Shrek, Burro y el gato se embarcan en una misión para llegar al castillo antes de la medianoche. Este momento combina acción, comedia y urgencia de una manera brillante. Durante este trayecto, Shrek finalmente enfrenta la verdad. Entiende que convertirse en humano no lo hace mejor, solo lo hace diferente. Y lo más importante, entiende que Fiona no se enamoró de una apariencia, sino de quién es él realmente. Este momento marca la culminación de su arco emocional. No se trata de cambiar para ser amado, sino de aceptarse para poder amar. Mientras tanto, en el baile, Fiona está atrapada en una ilusión. El hada madrina ha creado un ambiente perfecto, manipulando cada detalle para influir en su decisión. Encantador intenta conquistarla, pero su falta de autenticidad es evidente. Fiona no siente lo mismo. Y aquí es donde la película demuestra su mayor fortaleza narrativa. Fiona no es pasiva, no se deja convencer fácilmente. Aunque está confundida, no entrega su corazón sin cuestionar. Cuando Shrek finalmente llega al castillo, todo se intensifica. El tiempo es limitado, la poción tiene un efecto temporal, y si no logra romper el hechizo antes de la medianoche, el cambio será permanente. Este detalle añade una capa adicional de tensión. La confrontación final reúne a todos los personajes. Shrek intenta explicar la verdad, pero el hada madrina interviene, utilizando magia para mantener el control. La situación se vuelve caótica, con múltiples conflictos ocurriendo al mismo tiempo. El rey Harold también juega un papel crucial en este momento. A lo largo de la película, ha sido uno de los principales obstáculos para Shrek, pero aquí vemos su evolución. Se revela que el propio rey tiene un secreto. Él también fue transformado en el pasado mediante magia. Esto lo conecta directamente con Shrek y Fiona. Entiende lo que significa no ser aceptado por quien eres realmente. Este descubrimiento cambia su perspectiva. En un acto de redención, el rey decide enfrentarse a la hada madrina. Rompe con el control que ella tenía sobre él y actúa en favor de su hija. Este momento es importante porque muestra que el cambio es posible, incluso para quienes inicialmente se oponen. Finalmente, la magia del hada madrina se vuelve en su contra. En un giro inesperado, su propio hechizo la destruye, simbolizando la caída de la manipulación y el control basado en apariencias. Con el villano derrotado, llega el momento de la resolución. Shrek tiene la oportunidad de permanecer humano. Todo lo que alguna vez pensó que necesitaba está a su alcance, pero ahora entiende que eso no es lo que realmente quiere. Fiona también enfrenta su propia decisión, y aquí ocurre uno de los momentos más significativos de toda la saga. Ambos eligen volver a ser ogros. Esta decisión no es un sacrificio, es una elección consciente. Representa la aceptación total de quienes son. Ya no buscan encajar en un molde impuesto. Han encontrado su identidad y la abrazan completamente. El Felices para siempre, en esta película, no está basado en convertirse en algo mejor, sino en aceptar lo que ya son. La historia concluye con una sensación de cierre emocional mucho más profunda que la primera película. No solo han encontrado el amor, sino que han aprendido a mantenerse fieles a sí mismos dentro de ese amor. En términos de impacto, Shrek 2 no solo fue un éxito comercial masivo, sino que también elevó el nivel narrativo de las secuelas animadas. Recaudó más de 900 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas más exitosas de su tiempo. También consolidó a personajes como el gato con botas como favoritos del público, expandiendo aún más el universo de la franquicia. Pero más allá de los números, lo que realmente hace especial a esta parte de la historia es su mensaje.
Nos recuerda que cambiar para ser aceptado puede parecer tentador, pero la verdadera felicidad viene de aceptar quién eres y encontrar a alguien que haga lo mismo. Así, la historia queda lista para continuar hacia una nueva etapa, donde los desafíos ya no serán solo internos o familiares, sino existenciales. Ahora, si analizamos a Lord Farquaad, encontramos un villano que no es poderoso físicamente, sino simbólicamente. Farquaad representa la obsesión con la perfección superficial. Su reino, Duloc, es ordenado, limpio, simétrico, pero completamente vacío. No hay libertad, no hay diversidad, no hay autenticidad. Farquaad elimina todo lo que considera diferente, expulsando a las criaturas mágicas. Esto lo convierte en una figura autoritaria que busca controlar la realidad para ajustarla a sus estándares. Su deseo de casarse con Fiona no tiene nada que ver con amor, es una transacción. Fiona es un medio para alcanzar el poder. Este enfoque convierte a Farquaad en una crítica directa a las estructuras sociales que valoran la apariencia sobre la esencia. Desde un punto de vista narrativo, Shrek rompe con múltiples estructuras tradicionales. En lugar de seguir el viaje del héroe clásico, donde un protagonista perfecto salva el día, aquí tenemos un antihéroe que no busca salvar a nadie. La misión de rescatar a Fiona no nace del heroísmo, sino de un acuerdo. Esto ya cambia completamente la motivación inicial. Sin embargo, a medida que avanza la historia, la motivación evoluciona hacia algo más profundo, el amor y la aceptación. La película también juega constantemente con la expectativa del espectador. Cada vez que parece que seguirá un cliché, lo rompe. El príncipe no es atractivo, la princesa no es indefensa, el beso no transforma a la protagonista en algo mejor, y el final feliz no está basado en la perfección. Visualmente, la película también fue innovadora para su época. DreamWorks logró crear un estilo que, aunque menos estilizado que otras animaciones, se sentía más tangible. Los escenarios como el pantano, el bosque y el castillo tienen una textura que aporta realismo. Además, el uso de la música moderna fue un elemento clave. Canciones populares integradas en la narrativa ayudaron a conectar con una audiencia más amplia, especialmente con adultos. El humor es otro punto fuerte. Shrek utiliza múltiples capas de comedia. Por un lado, tiene humor físico y visual para niños. Por otro, incluye referencias culturales y sátiras dirigidas a un público adulto. Esta dualidad es una de las razones por las que la película funciona para todas las edades. En términos de impacto, DreamWorks Animation logró posicionarse como una alternativa fuerte frente a Walt Disney Animation Studios. Shrek no solo compitió con Disney, sino que también criticó indirectamente sus fórmulas tradicionales. El éxito de la película no fue casualidad. Con una recaudación global enorme y el reconocimiento de la crítica, Shrek se convirtió en un punto de inflexión en la animación. También es importante destacar cómo la película maneja el tema de la identidad. Todos los personajes principales están, de alguna manera, ocultando quiénes son realmente. Shrek oculta su sensibilidad, Fiona oculta su forma real, y hasta Burro, en algunos momentos, oculta su necesidad de compañía detrás de su humor constante. La resolución de la historia no se basa en cambiar a los personajes, sino en permitirles aceptarse. Este enfoque es lo que hace que Shrek sea tan relevante incluso años después de su estreno. No es solo una historia divertida, es una reflexión sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo creemos que los demás nos ven. Finalmente, el mundo de Shrek está construido como una mezcla de múltiples cuentos de hadas. Esto crea un universo donde todo es posible, pero al mismo tiempo permite jugar con las expectativas del espectador. Los personajes secundarios, aunque no tienen tanto desarrollo, contribuyen a enriquecer este mundo. Cada uno representa un fragmento de las historias clásicas, pero reinterpretadas bajo una nueva perspectiva. Así, la película no solo cuenta una historia, sino que redefine un género completo. Con esto, la base queda completamente establecida para lo que vendrá después en la franquicia. Porque aunque el final parece cerrado, en realidad es solo el comienzo de una historia mucho más grande. En la siguiente parte entraremos en la continuación directa con Shrek 2.
donde los conflictos evolucionan hacia un nivel aún más complejo, introduciendo nuevos personajes, nuevas dinámicas y un desarrollo mucho más profundo del concepto de identidad y aceptación. Con el enorme éxito de Shrek, era inevitable que la historia continuara. Pero lo interesante es que la secuela no se limitó a repetir la fórmula, sino que expandió el universo, profundizó los conflictos emocionales y elevó el nivel narrativo. Así nace Shrek 2, considerada por muchos como una de las mejores secuelas en la historia del cine animado. La historia comienza justo después del Felices para siempre. Shrek y Fiona están viviendo su luna de miel, disfrutando de su nueva vida juntos como ogros. Este inicio es importante porque establece un contraste claro. Aunque ellos son felices entre sí, el mundo exterior aún no ha sido confrontado completamente. El verdadero conflicto aparece cuando reciben una invitación de los padres de Fiona, los reyes del reino muy lejano. Ellos esperan conocer al esposo de su hija, sin saber que Fiona ahora vive como ogro, y que además se ha casado con uno. Desde este momento, la película introduce uno de sus temas principales, la aceptación familiar y social. Shrek no está emocionado con la idea de ir. Su inseguridad vuelve a aparecer. Sabe que no encaja en ese mundo de realeza, lujo y perfección. Tiene miedo de ser rechazado, no solo por desconocidos, sino por la familia de Fiona. Este tipo de miedo es mucho más profundo porque implica pertenencia. Fiona, por otro lado, intenta mantener una actitud positiva. Cree que sus padres podrán entender su situación. Sin embargo, también guarda cierta tensión interna, porque sabe que no será fácil. Burro, como siempre, se une al viaje sin dudarlo, aportando ese toque de energía que rompe la tensión. El viaje hacia muy lejano marca un cambio visual importante en la franquicia. Este nuevo reino es una clara parodia de Hollywood y Beverly Hills. Todo es exageradamente lujoso, brillante y superficial. Este entorno no es casualidad. Representa el ideal de perfección que la sociedad intenta imponer. Cuando finalmente llegan, el encuentro con los reyes no sale como se esperaba. El rey Harold reacciona con shock al ver a Shrek. No puede aceptar que su hija se haya casado con un ogro. Su reacción no es solo de sorpresa, sino de rechazo directo. Este momento establece el conflicto principal de la película. La reina Lilian, en cambio, muestra una actitud más comprensiva, aunque también está sorprendida. Esto crea una dinámica interesante dentro de la familia. La cena que sigue es uno de los momentos más tensos y al mismo tiempo más icónicos de la película. Lo que debería ser una reunión familiar agradable se convierte en un enfrentamiento emocional. Shrek se siente juzgado. El rey está claramente en contra, y Fiona queda atrapada en medio. Aquí vemos cómo el conflicto deja de ser externo y se vuelve personal. Ya no se trata de rescatar a alguien o cumplir una misión, sino de ser aceptado por quienes importan. El rey Harold, incapaz de aceptar a Shrek, toma una decisión drástica. En secreto, busca deshacerse de él. Para esto recurre a un nuevo personaje, el Gato con Botas. Gato con Botas entra en la historia como un asesino elegante y letal. Su introducción es una parodia directa de personajes tipo espadachín, combinando peligro con carisma. Sin embargo, como suele ocurrir en esta franquicia, las expectativas se rompen. El intento de asesinato falla, y en lugar de convertirse en enemigo, el gato termina uniéndose a Shrek. Este cambio no solo añade un nuevo miembro al grupo, sino que también aporta una nueva dinámica. El gato representa una mezcla de orgullo, estilo y vulnerabilidad oculta. Aunque intenta parecer intimidante, también tiene momentos que revelan su lado más tierno. Mientras tanto, el rey Harold no actúa solo. Aquí entra uno de los personajes más importantes de la película, el Hada Madrina. Hada Madrina no es la típica figura bondadosa. En esta versión es manipuladora, calculadora y completamente enfocada en controlar el destino de otros. Ella tiene un plan claro. Quiere que su hijo, el príncipe encantador, se case con Fiona. Esto no es por amor, sino por ambición. De nuevo, la película presenta el amor como algo que ha sido comercializado y manipulado.
Príncipe Encantador es otra subversión interesante. Aunque se supone que es el príncipe perfecto, en realidad es egocéntrico, superficial y dependiente de su madre. A medida que la historia avanza, Shrek comienza a sentirse cada vez más inseguro. No solo enfrenta el rechazo del rey, sino que también empieza a creer que Fiona estaría mejor con alguien como Encantador. Este conflicto interno es el corazón de la película. Shrek no duda del amor de Fiona, pero sí de su propio valor. En un intento desesperado por cambiar, Shrek decide acudir a la hada madrina. Aquí es donde la historia introduce uno de sus elementos más importantes, la poción Felices para siempre. Esta poción promete transformar a quien la beba en la mejor versión de sí mismo. Pero lo interesante es que esta mejor versión está definida por estándares externos, no internos. Shrek bebe la poción y se transforma en humano. Fiona también se transforma en humana, ya que el hechizo afecta a ambos. Burro, por su parte, se convierte en un caballo. Este cambio abre una nueva etapa en la historia. Por primera vez, Shrek tiene la apariencia que el mundo considera aceptable. Es atractivo, elegante y encaja perfectamente en el entorno de muy lejano. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Sigue siendo el mismo? Mientras Shrek intenta adaptarse a esta nueva identidad, el hada madrina pone en marcha su plan. Engaña a Fiona haciéndole creer que Encantador es quien la rescató. Esto lleva a uno de los conflictos más intensos de la película, donde la verdad y la manipulación chocan directamente. A nivel narrativo, Shrek 2 amplía todos los temas de la primera película. La aceptación ya no es solo personal, sino social y familiar. El amor ya no es solo encontrar a alguien, sino mantenerse fiel a uno mismo dentro de una relación. La película también introduce una crítica más fuerte hacia los estándares de belleza y las expectativas sociales. A través de la transformación de Shrek, se plantea la idea de que cambiar para encajar puede parecer atractivo, pero tiene un costo. El clímax de la historia, que se desarrollará completamente en la siguiente parte, llevará estos conflictos a su punto máximo, combinando acción, emoción y una resolución que refuerza el mensaje central de la franquicia. En términos de impacto, Shrek 2 superó incluso a su predecesora en taquilla, convirtiéndose en una de las películas animadas más exitosas de su tiempo. También consolidó a la franquicia como un fenómeno global, pero más allá de los números, lo que realmente hizo especial a esta secuela fue su capacidad de evolucionar. No se conformó con repetir la fórmula, sino que profundizó en sus personajes, expandió su mundo y ofreció una historia más madura. Así, lo que comenzó como una simple continuación, se convirtió en una expansión significativa del universo de Shrek, preparando el terreno para un clímax aún más poderoso que veremos en la siguiente parte. Después del cierre emocional tan sólido de Shrek 2, la franquicia entra en una nueva fase mucho más arriesgada. Ya no se trata solo de aceptación o amor, sino de algo más profundo, la identidad, el miedo al cambio y la crisis existencial. Con esto comienza Shrek the Third. La historia inicia en un punto interesante. Shrek ha logrado algo que nunca imaginó. Es aceptado dentro de la realeza. Vive en el reino de muy lejano junto a Fiona, y aunque esto podría parecer un final perfecto, para él es todo lo contrario. Desde el principio vemos que Shrek no se siente cómodo en este nuevo rol. Intentar comportarse como rey, seguir protocolos, actuar con elegancia, todo eso va completamente en contra de su naturaleza. Este conflicto no es externo, sino interno. Nadie lo está obligando directamente, pero las expectativas del entorno lo presionan constantemente. Este detalle es clave porque introduce un nuevo tipo de problema. No es que el mundo lo rechace, ahora el problema es que el mundo lo acepta, pero en una versión que no es realmente él. Mientras intenta adaptarse, el rey Harold enferma gravemente. Este momento cambia completamente el rumbo de la historia. Antes de morir, el rey le dice a Shrek que él es el siguiente en la línea para convertirse en rey. Para cualquier otro personaje esto sería un honor, pero para Shrek es una pesadilla. Aquí comienza su crisis existencial. Shrek no quiere ser rey, no se siente capaz, no encaja en ese rol y sobre todo no quiere perder su identidad.
Él ya ha pasado por un proceso de aceptación personal en las películas anteriores, y ahora enfrenta el miedo de volver a perderse en algo que no es. Antes de morir, el rey menciona a otro posible heredero, Arturo, también conocido como Artie. Este detalle se convierte en la misión principal de la película. Shrek ve esto como una oportunidad para escapar de su destino. Así comienza un nuevo viaje, acompañado por sus inseparables aliados, Burro y el gato con botas. Esta vez, la dinámica entre ellos es más madura. Ya no son solo compañeros de aventura, sino amigos que se conocen profundamente. El viaje hacia encontrar a Artie no es solo físico, sino simbólico. Representa la búsqueda de una salida, de una alternativa, de una forma de evitar enfrentar sus propios miedos. Mientras tanto, en el reino, Fiona enfrenta su propio desafío. A diferencia de las películas anteriores, ahora ella toma un rol más activo. No se queda esperando. Asume responsabilidad, demuestra liderazgo y se convierte en una figura fuerte dentro del reino. Este desarrollo es importante porque Fiona deja de ser solo el interés amoroso y se convierte en un personaje con agencia propia. Durante el viaje, Shrek comienza a tener una serie de pesadillas. En ellas, se ve a sí mismo rodeado de bebés ogro, en una vida completamente fuera de control. Estas escenas, aunque cómicas, reflejan un miedo muy real, el miedo a la responsabilidad, al cambio, a no estar preparado. Este elemento añade una capa psicológica a la historia. Shrek no solo teme ser rey, también teme convertirse en padre. Cuando finalmente encuentran a Artie, la situación no es lo que esperaban. Artie no es un héroe, ni un líder natural. Es inseguro, torpe y constantemente rechazado por los demás. Es un reflejo del Shrek del pasado, alguien que no encaja. Al principio, Shrek intenta convencerlo de que se convierta en rey, pero lo hace de manera equivocada. En lugar de motivarlo, refuerza sus inseguridades, diciéndole indirectamente que el puesto es una carga. Esto provoca un conflicto entre ellos. Artie comienza a cuestionar su propio valor, y la relación con Shrek se vuelve tensa. Aquí la película muestra cómo las palabras pueden afectar profundamente a alguien que ya se siente inseguro. Mientras tanto, el antagonista entra en acción, el Príncipe Encantador. Príncipe Encantador regresa con un nuevo objetivo. Después de haber sido rechazado en la película anterior, ahora busca venganza. Pero su enfoque no es directo, sino teatral. Encantador reúne a varios villanos de cuentos de hadas y los convence de tomar el control del reino. Este movimiento es interesante porque cambia la dinámica del antagonismo. Ya no es un solo villano, sino un grupo que representa el rechazo acumulado de personajes secundarios que nunca fueron los protagonistas. Este concepto añade profundidad al conflicto. En el reino, Fiona y las demás princesas no se quedan de brazos cruzados. En lugar de esperar ser rescatadas, toman acción. Se defienden, planean estrategias y demuestran que no necesitan ser salvadas. Este cambio es significativo porque rompe completamente con el estereotipo clásico de las princesas. Volviendo al viaje, Shrek finalmente comienza a entender su error con Artie. Se da cuenta de que ha proyectado sus propios miedos en él. Este reconocimiento marca otro punto importante en su evolución. En lugar de evitar la responsabilidad, comienza a aceptarla. Shrek le explica a Artie que no necesita ser perfecto para ser un buen líder. Le enseña que el valor no viene de cumplir expectativas, sino de ser auténtico. Este mensaje conecta directamente con los temas centrales de toda la saga. Cuando regresan al reino, la situación está en crisis. Encantador ha tomado el control, y todo parece perdido. Pero en lugar de recurrir a la fuerza, Artie toma la iniciativa. En un momento clave, Artie se dirige a los villanos y les habla desde la honestidad. No intenta luchar contra ellos, sino hacerlos reflexionar. Demuestra que no necesitan ser definidos por los roles que les han impuesto. Este discurso es uno de los momentos más importantes de la película. Los villanos, por primera vez, cuestionan su propio papel. Entienden que pueden elegir ser algo diferente. Este cambio no ocurre por la fuerza, sino por la empatía. Encantador, sin embargo, se niega a cambiar. Representa la obsesión con un ideal que nunca se cumplió. Su caída es inevitable y ocurre de manera simbólica,
cerrando su arco como personaje. Con el conflicto resuelto, Artie asume su lugar como rey, pero lo hace a su manera. No intenta imitar a nadie, sino construir su propio estilo de liderazgo. Shrek, por su parte, regresa a su pantano con Fiona. Pero ahora hay una diferencia fundamental. Ya no está huyendo de la responsabilidad, la está aceptando. La película termina con el nacimiento de los hijos de Shrek y Fiona. Este momento representa el cierre de su arco emocional. El ogro que una vez temía todo contacto con otros, ahora ha construido una familia. En términos de análisis, Shrek the Third es una película que se enfoca más en los conflictos internos que en la acción externa. Explora temas como la madurez, la identidad y el miedo al cambio. Aunque no tuvo el mismo impacto que las anteriores en crítica, sigue siendo una pieza importante dentro de la evolución de la historia. La narrativa aquí no trata de encontrar el amor, sino de mantenerlo y crecer dentro de él. Así, la historia queda preparada para su etapa final, donde todo lo que Shrek ha construido será puesto a prueba de una manera completamente diferente. Después de todos los eventos de Shrek the Third, la historia de Shrek llega a su etapa más introspectiva y filosófica con Shrek Forever After. Esta cuarta entrega no se enfoca en villanos clásicos o rescates, sino en algo mucho más profundo: la identidad, la rutina, la frustración y el valor de lo que ya se tiene. La película comienza mostrando una versión muy diferente de Shrek. Ya no es el ogro solitario del pantano, ni el héroe en crecimiento de las entregas anteriores. Ahora es un padre de familia. Vive con Fiona y sus hijos, rodeado de responsabilidades, rutinas y una vida que, aunque estable, se ha vuelto predecible. Este cambio es fundamental. Shrek ha conseguido todo lo que antes deseaba: amor, aceptación, familia. Pero ahora enfrenta un problema completamente distinto. Siente que ha perdido su esencia. Extraña los días en los que era temido, en los que su vida era simple y sin expectativas. Este conflicto refleja una realidad muy humana. Cuando alcanzas la estabilidad, a veces puedes sentir que has perdido la emoción. La rutina comienza a consumirlo. Las tareas diarias, las responsabilidades como padre, las visitas constantes de amigos y vecinos. Todo esto empieza a generar una sensación de agobio. No porque Shrek no ame a su familia, sino porque no sabe cómo manejar este nuevo estilo de vida. Fiona, en contraste, está completamente adaptada. Ha encontrado equilibrio entre su identidad y su rol como madre. Esto crea una desconexión entre ambos. Shrek no logra expresar lo que siente. El punto de ruptura ocurre durante la celebración de cumpleaños de sus hijos. Lo que debería ser un momento feliz se convierte en una experiencia frustrante para él. La repetición constante, la falta de espacio personal y la presión social lo llevan a explotar emocionalmente. En un momento impulsivo, Shrek dice algo que cambia todo. Expresa que extraña ser un ogro temido, que su vida actual no es lo que esperaba. Este comentario hiere profundamente a Fiona. Aquí la película introduce un conflicto mucho más realista que en entregas anteriores. No hay un villano inmediato, sino una crisis interna dentro de una relación. Después de esta discusión, Shrek se aleja, confundido y frustrado. Es en este momento cuando aparece uno de los personajes más interesantes de toda la franquicia: Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin no es un villano típico, no utiliza la fuerza, sino la manipulación psicológica. Su poder radica en los contratos, en los acuerdos, en aprovechar las debilidades de otros. Rumpelstiltskin detecta perfectamente la vulnerabilidad de Shrek. Sabe que está insatisfecho, que duda de su vida actual, y le ofrece exactamente lo que cree que quiere: la oportunidad de vivir un día como antes, sin responsabilidades. El trato parece simple. Shrek acepta sin pensar demasiado. Pero como en toda historia de este tipo, hay un precio oculto. Al despertar, Shrek se encuentra en una realidad completamente diferente. Todo parece familiar, pero algo está mal. Poco a poco descubre la verdad. Este es un mundo alternativo donde él nunca nació. Este concepto cambia completamente la narrativa. Sin Shrek, el mundo es distinto. Fiona nunca fue rescatada. El reino está bajo el control de Rumpelstiltskin,
y las criaturas mágicas viven escondidas o perseguidas. El ogro que una vez cambió todo, ahora no existe en este mundo. Shrek, que antes se sentía insignificante, ahora entiende el impacto que tenía. Este giro es clave porque invierte completamente su perspectiva. Lo que antes veía como una vida aburrida, ahora se revela como algo valioso. En este mundo alternativo, Shrek intenta encontrar a Fiona, pero la Fiona que encuentra no es la misma. Esta Fiona es fuerte, independiente y endurecida por las circunstancias. No es una princesa ni una esposa. Es una líder de resistencia, alguien que ha tenido que sobrevivir sin ayuda. No reconoce a Shrek. Este detalle es uno de los golpes emocionales más fuertes de la película. Shrek intenta explicarle quién es, lo que vivieron juntos, pero para Fiona no significa nada. No hay recuerdos, no hay conexión. Aquí la película explora una idea muy poderosa. Las relaciones no son solo destino, son experiencias compartidas. Sin esas experiencias, el amor no existe. Mientras tanto, Shrek descubre que tiene un tiempo limitado. El contrato con Rumpelstiltskin establece que si no logra recuperar su vida antes de que termine el día, desaparecerá para siempre. Este elemento añade urgencia a la historia. En este nuevo mundo, también vemos versiones diferentes de otros personajes. Burro no lo reconoce, el gato con botas ha perdido su esencia aventurera y vive una vida completamente distinta. Todo esto refuerza la idea central. El mundo sin Shrek es un lugar completamente diferente. Pero más importante aún, Shrek comienza a cambiar. Ya no busca escapar de su vida, sino recuperarla. Entiende que lo que tenía no era una carga, sino un privilegio. A medida que intenta reconectar con Fiona, Shrek deja de actuar desde la desesperación y comienza a actuar desde la comprensión. No intenta forzar recuerdos, sino crear nuevos momentos. Este cambio en su actitud es fundamental. Fiona, aunque inicialmente desconfiada, comienza a ver algo diferente en él. No por lo que dice, sino por cómo actúa. Este proceso es lento, pero significativo. Mientras tanto, Rumpelstiltskin sigue manipulando todo desde las sombras. Su objetivo es mantener este mundo bajo su control, asegurándose de que Shrek no logre revertir el trato. El conflicto final comienza a tomar forma. Shrek no solo debe recuperar su vida, sino también redescubrir quién es realmente. En términos de análisis, Shrek Forever After es probablemente la entrega más madura de la franquicia. No se enfoca en aventuras externas, sino en conflictos internos. Habla sobre la rutina, la insatisfacción, el valor de las relaciones y el arrepentimiento. También introduce una estructura narrativa más compleja, utilizando líneas temporales alternativas para explorar el impacto de las decisiones. A nivel emocional, esta película cierra el arco de Shrek de una manera completa. El ogro que comenzó rechazando al mundo, luego aprendió a amar, y finalmente aprende a valorar lo que tiene. El clímax de esta historia, donde Shrek enfrentará la pérdida total y tomará la decisión final que definirá su destino, se desarrollará en la siguiente parte. La historia de Shrek Forever After entra en su fase más emocional e intensa. Todo lo que Shrek ha vivido hasta ahora, su soledad, su amor con Fiona, su familia, sus inseguridades, converge en este punto donde el tiempo se agota y las consecuencias de su decisión se vuelven inevitables. Después de descubrir que este mundo alternativo existe porque él nunca nació, Shrek comienza a comprender el verdadero peso de su error. Lo que antes veía como una vida monótona, ahora se revela como algo invaluable. Pero el problema es que ya no basta con entenderlo, ahora tiene que luchar por recuperarlo. El contrato con Rumpelstiltskin establece una regla clara. Si Shrek no logra revertir el trato antes de que termine el día, desaparecerá para siempre. No solo perderá su mundo, sino su propia existencia. Este detalle convierte la historia en una carrera contra el tiempo. Shrek, que antes evitaba responsabilidades, ahora se enfrenta a la mayor de todas, recuperar su vida sabiendo que puede perderlo todo. Pero lo más difícil no es enfrentarse a Rumpelstiltskin, es enfrentarse a Fiona. En este mundo, Fiona no es la princesa que conocía, es una guerrera endurecida, líder de un grupo de ogros rebeldes que viven escondidos. Ha pasado años luchando por sobrevivir,
sin ayuda, sin rescate, sin amor. Cuando Shrek intenta acercarse a ella, lo hace desde la desesperación. Intenta explicarle que son pareja, que están destinados a estar juntos, que tienen una vida compartida, pero para Fiona, todo eso suena como una mentira. Este rechazo es uno de los golpes más fuertes para Shrek, porque aquí no hay malentendidos ni errores de comunicación. Fiona simplemente no siente nada por él, no hay historia entre ellos. Esto obliga a Shrek a cambiar completamente su enfoque. Por primera vez, no puede apoyarse en recuerdos ni en emociones pasadas. Tiene que construir algo desde cero. A medida que pasan más tiempo juntos, Shrek empieza a comportarse de manera diferente. Ya no actúa desde la frustración o el miedo, sino desde la comprensión. Observa a Fiona, la respeta, intenta entender su mundo. Este cambio es sutil pero poderoso. Fiona, aunque sigue desconfiando, comienza a notar que Shrek no es como los demás. No intenta imponerse, no intenta salvarla como un héroe clásico, simplemente está ahí. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Rumpelstiltskin, consciente de que Shrek podría revertir el trato, decide intervenir directamente. Refuerza su control sobre el reino, aumenta la vigilancia y convierte a Shrek en el enemigo principal. Aquí la película introduce un conflicto más activo. Shrek ya no solo lucha contra el tiempo, sino también contra un sistema que quiere eliminarlo. En este punto, Burro vuelve a jugar un papel importante. Aunque en este mundo no reconoce a Shrek, poco a poco comienza a confiar en él. Esto refuerza una idea clave. Las conexiones reales pueden reconstruirse incluso sin recuerdos. El gato con botas también aparece en una versión completamente diferente. Ya no es el espadachín elegante y seguro, sino alguien más relajado, incluso descuidado. Este cambio muestra cómo las circunstancias pueden transformar a las personas. Pero a pesar de estas diferencias, algo permanece, la esencia. A medida que Shrek continúa interactuando con Fiona, se acerca el momento más importante, el beso del verdadero amor. Según las reglas de la historia, ese beso es la única forma de romper el contrato. Pero hay un problema. Fiona no está enamorada de él. Esto convierte el objetivo en algo casi imposible. Shrek entiende que no puede forzar ese sentimiento, no puede exigir amor. Lo único que puede hacer es ser auténtico y esperar. Este punto es crucial porque representa el crecimiento final del personaje. El Shrek del inicio habría intentado controlar la situación, habría reaccionado con enojo o frustración. Pero ahora actúa con paciencia y aceptación. Mientras tanto, Fiona comienza a experimentar dudas, no porque recuerde algo, sino porque siente algo diferente. La forma en que Shrek la trata, la manera en que la entiende, todo esto empieza a generar una conexión, pero el tiempo se está acabando. El clímax llega cuando Shrek es capturado por las fuerzas de Rumpelstiltskin. Fiona y los ogros intentan rescatarlo, lo que desencadena una batalla final. Esta secuencia combina acción con emoción. No es solo una lucha física, sino una lucha por recuperar lo perdido. Durante el enfrentamiento, Shrek finalmente acepta completamente su situación. Entiende que quizás no logre revertir el trato, que tal vez desaparecerá. Pero en lugar de rendirse, decide aprovechar el tiempo que le queda. En un momento íntimo, le dice a Fiona todo lo que siente. No como alguien que exige ser amado, sino como alguien que simplemente quiere expresar su verdad. Le habla de la vida que tuvieron, de lo que ella significa para él, de cómo cambió su mundo. Fiona escucha, no recuerda, pero siente. Y entonces ocurre el momento más importante de toda la película. Fiona besa a Shrek, no porque lo recuerde, sino porque lo elige. Este detalle cambia todo. El beso no es el resultado de un destino predeterminado, sino de una decisión consciente. Fiona no ama a Shrek por lo que fue, sino por lo que es en ese momento. La magia se activa. El contrato comienza a romperse, pero el proceso no es inmediato. Shrek empieza a desvanecerse. Su tiempo casi ha terminado. Este momento es emocionalmente devastador. Shrek, que finalmente ha entendido el valor de su vida, está a punto de perderla. Fiona, al verlo desaparecer, muestra una reacción que confirma lo que ha ocurrido. Aunque no tenga recuerdos, su conexión es real.
el mundo comienza a colapsar. Rumpelstiltskin pierde el control, su reino se desmorona, y la realidad alternativa empieza a desaparecer. En el último momento, justo cuando Shrek está a punto de desaparecer por completo, todo se detiene. Y entonces, despierta. Shrek regresa a su mundo original. Está de vuelta en su hogar, en el día del cumpleaños de sus hijos, justo en el momento donde todo comenzó a salir mal. Pero ahora todo es diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque él ha cambiado. Mira a Fiona, a sus hijos, a sus amigos, y por primera vez en mucho tiempo no siente frustración, siente gratitud. Este momento cierra su arco de manera perfecta. El ogro que una vez rechazó al mundo, luego aprendió a amar, después dudó de su vida, finalmente entiende su valor. La película no termina con una gran victoria externa, sino con una realización interna. En términos de análisis, Shrek Forever After funciona como una conclusión emocional de toda la saga. Retoma todos los temas anteriores: identidad, aceptación, amor, y los lleva a su punto más profundo. También introduce una reflexión madura sobre la rutina, la insatisfacción y la importancia de valorar lo que se tiene antes de perderlo. Este tipo de narrativa es poco común en películas animadas, lo que hace que esta entrega sea especialmente significativa. Pero aún queda una última parte, donde reuniremos todo: análisis final de la saga completa, impacto cultural, legado, personajes, teorías y significado global de